Yo recuerdo que había personas en el ocultismo que me decían, vos no tenés que estar acá, hay gente que te protege, hay algo superior. Revelarme, llamar la atención, sí, vos me sacaste a mi mamá, yo voy por este lado. Por eso salís el sábado, te emborrachás bien, te tomás todo lo que hay, buscas romperte al más no poder para que tu domingo pase rápido. Yo creo que lo fundamental es, en mi vida, el cambio rotundo. Sí. Para llenar ese vacío fue aprender a ser hijo de Dios. Entonces fue un proceso de varios años en el cual uno, incluso hasta el día de hoy, sigo aprendiendo a ser hijo de Dios. Dios te bendiga mucho en este día, en esta tarde, en esta noche. No sé en qué momento vas a estar mirando este video, pero bueno, que el Señor Jesús te bendiga mucho. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque en este video tenemos una invitación, un invitado especial que nos va a estar contando un poco de su testimonio, va a estar contando lo que Jesús hizo en su vida, en su familia y bueno, en todo su ser. Así que le damos gracias a Dios por este video que Él nos permite hacer. Y bueno, acá estamos con Franquito. Amén. Dios te bendiga mucho, varón. ¿Cómo Amén. estás? Bendiciones, la verdad que contento de poder estar acá, de poder transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida, así como lo ha hecho en vos, y lo va a hacer a través de todas estas personas que están mirándonos a través de estas redes sociales. Amén. Qué tremendo que es Dios, porque vos sabés, bueno, yo te compartía la vez pasada, hubo un día que nos juntamos ahí con los jóvenes en la casa de Luquita. Sí. Y bueno, vos me contaste así algunas cosas que habías experimentado, que habías vivido. Y me acuerdo que una vez estaba orando y el Señor me puso ese sentir que tenía que hacer un video con vos. Y bueno, viste, cada vez que el Señor uno le marca algo, espera el tiempo de Dios y espera también que el Señor le confirme, ¿no? Y cuando vos me escribiste, viste, me dijiste, amigo, tenemos que hacer un video, yo digo, no, gloria a Dios, tremendo, porque este momento está en los planes de Dios. Dios preparó este día para que nosotros seamos bendecidos, pero para que también ustedes que están del otro lado sean bendecidos con todo lo que, bueno, Él nos va a estar contando de parte del Señor. Bueno, varón, ¿cómo fue que conociste al Señor? De conocerlo fue un proceso largo, porque sí había escuchado de Él, sí iba a la iglesia desde muy chico, sí. A través de una enfermedad, un problema de salud en el cual yo había nacido, en lo cual en esos momentos no había solución, no había cura, no había nada, más que esperanza y fe. Claro. Entonces, cuando me diagnostican esto a los 6 años de edad, un problema en el corazón, surge por los estudios que te hacen preescolares antes de ingresar a la escuela, jardín y eso. Claro. Ahí me descubren que tenía a los 6 años el corazón de una persona de 80 años. Entonces, eso alertó mucho a mi familia, a los médicos de mi pueblo, y así empezó el proceso de conocer a Dios, ¿no? Porque uno en la desesperación va conociendo muchas cosas, claro, y a lo último que llega siempre es a Dios. Siempre a lo último, sí. Entonces, venía de una familia, si bien algunos medios evangélicos, otros ya mucho curanderismo, brujería, ocultismo, así que fue probar un poco de todo eso, incluso depositaban la fe, la confianza en santos, en vírgenes, en un montón de cuestiones en el medio de la desesperación, porque la desesperación por ahí nos lleva a tomar decisiones equivocadas, claro, nos nubla por ahí la visión, hasta que de pronto un día, bueno, llegamos a una iglesia evangélica, llegamos todos, nos determinamos por seguir a Dios, si bien en el momento no recibimos el milagro, pero recibimos la paz que necesitábamos. Tremendo. Y ahí empezó todo en el caminar con Dios, ¿no? Ahí empecé a caminar con Dios, empecé como todo niño, yendo a la escuelita bíblica, aprendiendo, y así me iba atrapando con un montón de cosas que Dios te va llevando hasta que llega un momento, un punto clave, un quiebre en tu vida que lo encontrás de tanto buscarlo. Tremendo. Y por ejemplo, ¿eso a qué edad fue más o menos? ¿El encontrarlo? Sí.
te puedo decir a los 26, 27 años, Ah, ya eras grande. ya de grande. Y antes, por Muchos ejemplo, años transcurridos. claro, muchos años buscando como esa salida, esa paz, eso que bueno, que el ser humano en sí necesita tanto y que es como vos decís, siempre a último momento, Siempre cuando a último probamos de todo. ¿Y qué fue, por ejemplo, lo que vos, cómo era tu vida así, lejos del Señor? En mi adolescencia, bueno, le serví, Mm. era músico, después fui líder de adolescentes. eh, Luego hay un quiebre en mi vida, que es la pérdida de mi mamá. Eso genera un vacío, ya venía con un par de vacíos más anteriormente, pero ese es el quiebre donde genera un vacío y me encuentro sin identidad, me encuentro solo, sin saber qué hacer, cómo ir. Nunca había vivido una relación plena con Dios, Claro. siempre era por lo que alguien me decía, por lo que alguien vivía, si bien oraba, buscaba, servía, pero no lo conocía realmente. Y ese vacío me llevó a una desesperación a querer llamar la atención de todas las formas posibles a Dios. A ver si Él existía, lo probaba. Si existía, yo quería tal cosa. Si existía, vamos a hacer tal otra. Eso, empiezo a meterme en relaciones, a salir de fiestas, vicios. Y conozco una persona en la cual también termino practicando el ocultismo. No, Metiéndome en el tremendo. ocultismo a través de una persona. Claro. Es como que desde tu niñez el diablo siempre quiso como que llevarte a esas cosas, ¿no? Sí, Y fue algo. ahí cuando vos te empezaste a meter en ese mundo, ¿qué experimentaste? Era difícil porque cuando alguien es marcado por Dios desde muy pequeño o es influenciado por su familia a través de una oración, a través de una petición, Claro, es muy difícil crecer en ese mundo. Si bien el diablo siempre va a buscar la forma, pero Dios es más fuerte. Entonces es una guerra en la cual uno no puede avanzar por el lado de la oscuridad. No, si bien puede terminar destruido, pero no puede avanzar claro. porque yo recuerdo que había personas en el ocultismo que me decían, vos no tenés que estar acá, hay gente que te protege, hay algo superior, dice que te No, guarda un día, tremendo. se te va a terminar eso y vos vas a ver que esto, que lo otro, vos venías a desafiarnos, un montón de esas cosas. Entonces yo llamaba en ese momento a mi abuela, llamaba a un amigo que hoy es mi líder, le decían oren por mí, porque si bien no le decía qué estaba haciendo yo, pero por favor no oren por mí, porque yo Claro. quería avanzar en eso, ¿no? Porque el mundo espiritual existe, es muy real, Claro, sí. y uno quería crecer de un ámbito o del otro, pero Dios es más fuerte. Claro, era como que vos querías meterte ahí de lleno en ese mundo, pero del otro lado el Señor No me te deja. estaba jalando para su camino. Si No, bien lo qué hacía locura. porque muchas veces uno no entiende los procesos o muchas veces uno no comprende lo que Dios hace en nuestra vida. Mm. Hay decisiones que Dios toma por sobre nosotros porque Él es Mm. soberano Tremendo. y cuando uno no está metido, anclado en el plan, en la voluntad de Dios, esas decisiones que Dios toma, esas acciones que Dios tiene en nuestra vida, pueden hacernos enojar, nos rebelamos contra Él, porque si bien lo mío fue rebelarme, llamar la atención, ah, sí, vos me sacaste a mi mamá, yo voy Claro. por este lado. Tremendo. O sea que vos conocías desde niño, conocías la palabra del Señor, te habías instruido en el camino del Señor, pero bueno, vos decidiste meterte en ese mundo, bueno, porque te pasó eso. Qué tremendo, ¿no? Por ahí, viste, acá vemos la diferencia, porque yo siempre digo que una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es cuando vos conocés a Dios. Cuando uno solamente cree y dice, ah, yo sé que existe Dios, pero no tiene un encuentro con Dios o no se esfuerza por acercarse a Dios, es como que anda en la vida así errante y prueba de todo. Va probando, Sí. anda vacío, porque Claro, yo creo que Dios es un espacio enorme en nuestra vida en el cual no se llena. Es tan Claro. grande Dios que no lo podemos llenar con cualquier cosa. Ese Claro. espacio no es dentro nuestro. claro, uno prueba con un montón de cosas y es como que esa parte Dios nomás la llena. Y viste que hoy en día, yo me acuerdo que vos hay algo que me contabas, que con el tema eso de los portales, porque hoy en día pasa mucho estas cosas. Por ejemplo, hoy la juventud, no solamente la juventud, sino también la gente grande, es como que está descontrolada, Está ¿entendés? descontrolado. Y por ese vacío que tenemos por dentro, por esa falta de identidad, por eso
esa falta de conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, se meten en un lugar y en otro lugar y en otro lugar, y no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual, que hay un enemigo de nuestras almas, que su fin es llevarnos, o sea, al infierno, hacernos perder en una condenación eterna. Y vos hay algo que me contabas, que había momentos donde estaban todos así y podía abrir portales para que todo se Hay, descontrole. hay lugares claves Mm, donde se pueden abrir portales espirituales para que ciertos espíritus trabajen claro, en esos lugares y actúen sobre distintas personas. claro, Eh, Obviamente el diablo no viene a hacer nada bueno. claro, Él viene a siempre. matar, hurtar, destruir. Mm, Y hoy una de las maneras de destruir eh, es a través de las adicciones, a través del sexo en claro, los jóvenes y también en claro, adultos, la lujuria. mm, Son lugares que por ahí claro, más estratégicos, más mm, fuertes donde el enemigo puede atacar. claro, Hoy los jóvenes son muy atados a través de la sexualidad, mm, incluso vemos en las redes sociales, ya sin importar la edad, sin importar mm, el horario, hoy en cualquier red social la sexualidad está expuesta a la luz del día. claro, sí, Entonces, el tema de los portales era eso. claro, sí, Funciona para, en cierta manera, es algo que el diablo va tejiendo hasta quedarse con tu vida por completo. claro, Él te va dando mm, los placeres temporales, porque son temporales, porque cuando se terminaba una fiesta, se terminaba algo de eso, uno terminaba al otro día vacío, pasaba todo un domingo en la cama, sin dormir, sin ganas de nada. claro. No, tremendo. Y así hay en día mucha gente que por ahí se encuentra, que anda, espera el viernes o el jueves para empezar a pasarla bien, y llega el domingo y tirado en la cama, Tirado en la destruido. cama, no existen los domingos. Hay gente que Tremendo. incluso me pasaba, Mm, eh, no tenés ganas de nada el domingo. claro, Por eso salís el sábado, te emborrachás bien, te tomás todo lo que hay, buscas romperte al más no poder para que tu domingo pase rápido. qué locura, ¿no? Así que, y el lunes volver a la rutina de Mm, trabajar. Y hay mucha gente así, hay claro, muchos jóvenes claro, que, sí. que viven en esa situación. Claro, es por eso que uno por ahí tiene que tener cuidado. Por ejemplo, primero con quién se junta, porque bueno, uno puede estar alejado de Dios o no, o no conocer a Dios, pero creer en Dios. Claro, Pero uno tiene que tomar conciencia y entender que hay un mundo espiritual que, aunque nosotros no vemos, es muy real y que su fin es destruir nuestras vidas. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién se junta, a dónde entra, tiene que tener cuidado aún lo que te dan de beber, no sé, en un boliche, en una casa, porque hay gente que trabaja, o sea, que hace maldad y trabaja para el diablo. Y por ahí te pueden hacer un trabajo en la bebida, en lo sexual, o sea, un montón de cosas. Entonces uno como que tiene que estar alerta y tener cuidado y tratar de no acercarse. Por más que uno esté lejos de Dios, tratar de tomar conciencia y entender que hay un enemigo que nos quiere destruir y que siempre va a usar a personas, así como él nos cuenta que estaba en un lugar y él abrió un portal, hacía algo y empezaban a pasar cosas. Pero ¿por qué empezaban a pasar cosas? Porque el diablo se mete en esos lugares y convence, o sea, lleva a la gente a que pequen, a que hagan un montón de cosas. ¿Para qué? Para que después estemos así destruidos, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Por eso este es un tiempo que nosotros tenemos que pasar de creer en Dios a acercarnos a Dios para realmente conocer a Dios y tener un encuentro poderoso con el Señor. de creer Y a ser hijos, a ser sí, hijo. porque yo creo que lo Mm, fundamental es en mi mm, vida el cambio rotundo sí, para llenar ese vacío fue aprender a ser hijo de Dios. tremendo. Porque en mi adolescencia mamá decidió irse de casa, quedó solo con la abuela. Sí. Mi papá, si bien nos conocemos, tenemos una relación ahí, Mm, pero también tuvo esa ausencia en mi vida, fue parte de ese vacío. Y entonces fue una vida de tomar decisiones yo por mis propias cuentas, claro, debido a algunos modales, algunos principios que me habían enseñado, ir por acá, ir por allá, pero nunca había aprendido a ser hijo. Yo creo que mi tema fue que no sabía ser hijo. tremendo. Entonces fue un proceso de varios años en el cual uno, incluso hasta el día de hoy, sigo aprendiendo a ser hijo de Claro. Dios. Mm, ¿Sí? Cuando vos descubrís que Dios es Padre, ahí es donde todo cambia, la ahí perspectiva cambia de tu todo, ¿no? vida. Mm,
se va la ansiedad porque vos ya sabés en qué confiar. Si la Biblia dice que aún nosotros sabiendo ser malos padres muchas veces damos lo mejor a Claro. nuestros hijos, cuanto más Dios. Sí. Entonces, cuando vos te das cuenta que Dios es tu padre, se te va la ansiedad porque sabes que quiere lo mejor para tu futuro, se te va la depresión porque sabes que Él es el motivo de tu gozo, de tu alegría, el que puede llenar ese vacío, y hace un montón de cosas. Sabes quién sos, tenés una identidad como hijo, Claro. y cuando vos tenés una identidad como hijo, tanto el cielo como el infierno Claro. dicen, pará, Mm. este es hijo de Dios. Tremendo. Y eso es fundamental. El tema es cuando hoy tenemos, por ejemplo, yo veo, comparto con muchos jóvenes, Sí. y siempre comparto esto, porque por ahí en el afán de la vida, yo quiero esto, yo quiero un ministerio, yo quiero lo otro, dentro de la iglesia pasa, yo quiero Claro. viajar a las naciones, yo quiero un montón de cosas de Dios, pero todavía no hemos aprendido a ser hijos. Entonces, ¿de qué serviría todo eso si no lo hago para mi padre? Y Claro. Tremendo. eso por ahí lleva muchas veces a la frustración, al fracaso, porque pasan los años, no viajaste a las naciones, no llega a tu ministerio, pero es porque nunca aprendiste a ser hijo. Claro, es tremendo, de verdad, porque hoy en día vivimos así en una generación que quiere un montón, o sea, que quiere títulos. Quiere el título. Y el primer llamado de Dios para nuestra vida es hijo. Ser hijo. Es primero ser hijo. Fue la clave que Jesús Sí. nos vino a enseñar, que teníamos un padre más allá de lo terrenal, un padre. Aparte, hay una promesa que me encanta que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. Entonces, en mi caso, ¿no? Que mamá muere, en mi juventud mi mamá muere, mi papá no estuvo, entonces en un momento entendí que era un privilegio todo eso para mí, porque si tu papá y tu mamá te dejan, el que te agarra es Jehová. Imagínate ser hijo del Creador, imagínate ser hijo del que le dijo a la luna, vos tenés que estar acá, el que formó los mares, formó las estrellas, las galaxias. Imagínate ser hijo de ese. Entonces, ahí es donde sos imparable, ahí es donde vos entendés que ya no tenés vuelta atrás. ¿Y cómo fue, varón, ese encuentro? Porque yo creo que a todos nos pasa, así como vos decías, un quiebre donde nos acercamos a Dios, tomamos una decisión y nos encontramos, o sea, tenemos ese encuentro con Dios. ¿Te acordás cómo fue tu encuentro? Fue un proceso doloroso. Sí, sí, aún, como todo, la mayoría tuviste que llegar ahí. Aún estando dentro de la iglesia, aún sirviendo, Sí. yo creo que nunca Dios había tocado ahí, en esa parte donde me di cuenta que estaba roto. Aún estando dentro de la iglesia, porque ojo, también estamos dentro de la iglesia y usamos la iglesia para tapar nuestros vacíos. Sí, es verdad, sí. Estamos llenos de actividades, cargados de un montón de cosas, disimulando nuestros vacíos dentro de las iglesias. Y a mí me pasaba eso. Yo lideraba, servía en distintas áreas de la iglesia, todo, pero siempre buscaba estar lleno de actividades porque el tema era encontrarme conmigo. El tema era llegar el domingo y encontrarme solo en mi casa. Y llegó un momento que por ese vacío dentro de la iglesia empecé a tomar decisiones equivocadas, empecé a conocer una persona en la cual cometimos muchos errores. Entonces ahí toqué fondo y dije, pero ¿por qué tengo que estar así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué muchas veces, en este caso era en el amor, por qué tenía que llegar a depender de esta persona para estar bien, aún estando dentro de la iglesia? Y ahí descubrí que me faltaba algo. Si bien una vez un profeta me dijo, te faltó paternidad y la vas a recibir, fue hace poco, y me faltaba eso, llenar ese vacío enorme que Dios nos producía. Y fue un proceso largo en el cual empezar a confiar, a creer, oración. Si hay algo fundamental para reconocer la paternidad de Dios es la familia, integrarme con la familia dentro de la iglesia, ¿sí? Porque podemos ir a la iglesia, pero si no nos integramos dentro del círculo, seguimos siendo huérfanos. Entonces, fue apuntar a eso, al dejarme moldear como yo lo quería hacer. Por ahí no era una persona medianamente muy sociable, tenía
siempre jodemos con mis amigos, tenemos batería social, se me terminó, me voy a mi casa. Claro, sí. Y muchas veces no, quédate, porque ahí es donde Dios empieza a trabajar en vos. En donde tu límite dicen basta, que vos decís, bueno, yo hasta acá puedo. Si vos seguís persistiendo en esos momentos, es donde Dios empieza a trabajar. Y fue descubrir mis límites para que Dios pudiera ir más allá. Tremendo. Y ahí, cuando te pasó eso, ahí cambió algo dentro tuyo, cambió tu relación con Dios. Estuve 2 meses tirado en la cama, mucha ansiedad, la ansiedad se me manifestaba a través de dolores de cuerpo, no trabajaba, no podía hacer nada, Claro. mucha angustia por todo lo que había pasado anteriormente, Sí. y le preguntaba a Dios por qué, hasta que empecé yo a anhelar y a investigar la paternidad, a buscar ayuda dentro de la congregación, en mis líderes, a confiar, ¿no? Porque a veces tiene cierta edad, Claro. calla un montón de cosas. Calla un montón de cosas. No ¿verdad? se anima a hablar un montón Sí. de cosas. Entonces, Sí. cuando dije, no, pará, si se supone que Dios es padre, yo no tengo por qué ocultarle lo que me pasa, lo Es que así, siento. Sí. Y la figura más cercana que Él me dio hoy acá en la tierra es mi líder. Claro. Entonces fue sentarme un día con mi líder, empecé a confesar, a abrir Sí. mi corazón. Qué Y bueno. cuando eso empezó a hacer, empezó a irse la ansiedad, porque siempre hay un salmo fundamental de David que dice, callé y mis Mientras huesos callé, se me hicieron envejecieron. huesos. Y, Tremendo. y es literal, es real Es todo verdad. eso, ¿no? Mm. Todo está escrito en la Biblia, lo que hoy nos pasa, Sí, ¿no? lo que hoy nos pasa. El problema y la solución está en la Biblia, entonces empecé a hablar y también empecé a ser libre de un montón de cosas que venía acarreando Claro. y tapando, porque muchas veces uno dentro de la iglesia, no, yo no puedo mostrar así, yo no puedo Claro, ser así. sí. Y a veces tenemos más errores que el que Sí, está sí. afuera, Sí, es así, de verdad. Sí. porque hay un ego, qué sé yo, un orgullo dentro nuestro que no nos permite mostrar Claro. nuestras debilidades. Sí. Pero el quiebre fue el haber sufrido algo que nunca había sufrido, como la ansiedad o la depresión, y decir, pero ¿por qué me pasaba esto a mí? Claro, Buscarle la solución a por qué yo estaba en ese momento así. claro. ¿Cuál había sido el detonante de yo estar así? Y ahí descubrí Claro. que había tapado el rol de Dios con un Claro. montón de Con actividades un montón de actividades, sí. que no eran para Dios, sino Claro. era para decir, acá estoy. Y cuando pasa eso uno se carga. Sí. El servicio pesa, el llamado pesa, el evangelizar pesa, el hablar pesa. Sí. No disfruta nada. No disfrutás, lo Sí. haces por compromiso, para que te admiten. Claro. Y Dios no necesita eso. Claro, no, tremendo. Si hay algo que nosotros podemos notar en la palabra, que es como vos decís, el Señor primero eligió a los discípulos como nos eligió a cada uno de nosotros, pero dice la Biblia que los eligió para que estuviesen con Él. Entonces el primer llamado de Dios para nosotros es que estemos con Él, que pasemos tiempo con Él, que Él nos forme, que Él nos prepare, que Él nos entrene. Y dice que Él después los envió a predicar, después los envió en la gran comisión que todos conocemos. Entonces hoy en día es como que queremos hacer todo al revés, nos acercamos, primero conocemos a Dios y ya después, viste, empezamos, yo Queremos quiero sacar los pasaportes. servir, yo quiero esto, quiero lo otro, y sin haber pasado tiempo con Dios a solas. Porque no sé, yo siempre digo esto, que uno no puede hacer nada para Dios si no pasó tiempo con Dios. O sea, Jesús dice que Él salió del desierto en el poder del Espíritu, porque estuvo 40 días, 40 noches ahí siendo entrenado por Dios. Entonces cuando Él salió fue efectivo y las cosas pasaban. Entonces yo hoy en día no puedo hacer cosas para Dios si no paso tiempo con Dios, porque pasa eso. No Te cargas, te terminás luchando, no disfrutás. Y además es un peligro porque hasta podés quedar tirado en el piso, ¿viste? Hasta que Dios tenga misericordia, ¿viste? Es O hasta algo- que reconozcas que realmente no conoces al Padre. Claro, Y si no conoces al Padre, no sabés si sos hijo. claro, sí. Y si no sabes si sos hijo, no sabes qué te pertenece, cuál es tu herencia. No, Entonces, claro, tremendo. luchás por cosas que por ahí hay luchas que no te corresponden, hay batallas que no te corresponden porque a tremendo. lo mejor no eran parte de tu herencia, Mm. no era lo que Dios había programado, muchas veces porque Mm. no tenemos nuestra identidad formada, entonces imitamos al profeta, imitamos al evangelista, a nuestros pastores, Claro, y la verdad que ellos fueron formados a su forma, Dios es único para cada uno. claro, sí. Entonces, ahí es donde empezamos a desmoralizarnos, a frustrarnos, por ahí queremos alcanzar un nivel de perfección que a nosotros no nos corresponde, sino Claro, el que lo hace, el que nos perfecciona es Dios.
Tremendo. Y ahí es donde nos frustramos y nos terminamos muchas veces hasta apartando Claro. o diciendo en esta iglesia no hay amor y me voy. Claro, sí. Pero me están Eh, corrigiendo. Y Y no nos damos cuenta que el problema, viste, está acá en uno, en el nosotros. corazón de uno. Tremendo. Hay algo también muy importante que decías que es una gran realidad, el pedir ayuda, el exponer, o sea, todas las cosas toda la mugre, en otras palabras, que nosotros llevamos por dentro. Nosotros siempre tenemos que tener un pastor, sea nuestro pastor o algún líder, alguien espiritual y de confianza. Y tiene que ser Autoridad, alguien sí. espiritual, una autoridad, que podamos agarrar y decir, che, mirá, a mí me pasa esto, yo lucho con esto, tengo esto en mi corazón, yo caigo porque me pasa esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Entonces muchas veces no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos desarrollar el propósito de Dios, porque hay cosas ocultas en nuestro corazón, que nadie las sabe, pero Dios las sabe, vos las sabés y el diablo también las sabe. Entonces eso abre puertas para que el diablo haga lo que quiera en nuestra vida y nunca nos permite desarrollar el propósito de Dios. Entonces, para romper eso nosotros tenemos, como vos decías, eso es algo Hablar. tremendo, porque hay, mira, hay líderes, hay ministros, hay muchísima gente que lucha, que tiene pecado oculto en el interior y que no lo hablan con nadie y eso te está matando por dentro. Cargan una mochila Mm, enorme sin necesidad, porque mm. si vos estás situado en una buena iglesia, en un buen lugar, nadie va a juzgarte, Claro, sino que van a construirte, van a sí, ayudarte. Porque nadie es perfecto, todos estuvimos y quizás muchas veces vamos a seguir cayendo en muchas cosas, claro. porque podemos fallar a lo largo del camino, pero solo muchas veces no podemos. Necesitamos Claro. ayuda para levantarnos. Necesitamos sí o sí ayuda. Yo en lo personal también, mi liberación vino cuando yo decidí, digo, yo tengo que sacar todo esto que tengo en mi corazón. Entonces primero hablé con mi esposa y, o sea, mira, a mí me pasa esto, yo lucho con esto, y después con mi pastor. Y eso para mí trajo libertad, trajo un descanso a mi alma y yo sé que cuando viene el diablo con esas cosas, yo tengo la ayuda de mi esposa, tengo la ayuda de mis pastores y ellos van a estar orando por mí. Entonces es importante nosotros poder desnudar nuestro corazón y decir, a mí me pasa esto, esto, para ser verdaderamente libre, porque hasta que no saquemos de las cosas de nuestro corazón y no dejemos el orgullo de lado, porque es verdad, muchas veces nos pasa, no, es que yo soy el líder, yo soy el evangelista, pero no nos damos cuenta que somos humanos, o sea, que vivimos en un cuerpo que es de carne y que siempre se inclina ante lo malo. Y Dios usa humanos. Claro, No. y que Dios es humano y estamos rotos muchas veces y llevamos cosas por dentro muchas veces. Y lo más triste es todo esto que hoy tenés mucha gente sufriendo de muchas enfermedades, porque también fui enfermero. Claro, tremendo. También fui enfermero y descubrí esto, hay muchas enfermedades Mirá vos, que tremendo. se producen por cosas que guardamos. Claro, Entonces el alma en algún momento se lastima tanto que tiene que explotar. Y vos decís, che, yo no vengo de una familia que tenga tal problema, ¿por qué a mí me pasa esto? tremendo. ¿Cómo está tu alma? ¿Entendés? No, ¿Cómo está tremendo. tu corazón? Claro, ¿Qué estás guardando? ¿Qué es lo que estás procesando hace tiempo y tu alma está explotando? claro, Depresión, ansiedad, la depresión muchas veces guardamos secretos que nadie ve. claro. Hay mucha gente que ha guardado abusos por años y ha caído en depresión a través de eso. Un montón de enfermedades, un montón. Yo me acuerdo una parte de mi testimonio, cómo descubro esto, en un viaje trasladaban a mi mamá a Buenos Aires de urgencia, habíamos estado un par de meses allá. Fuimos a una iglesia, mientras ella estaba en terapia, fuimos con su pareja a una iglesia reconocida y hablaron de las raíces de amargura y todas estas cuestiones. En todo esto que hablábamos, uno ya cansado de haber estado allá, quería estar en mi pueblo, en mi casa, con mi familia. En una noche le dan de alta, un alta a donde ella podía salir a cenar y volver para seguir estudiándola. Recuerdo que estábamos en el restaurante y le pregunto, hablábamos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te encuentran la cura? Y que no sé qué. Entonces le digo, vos sabés que hoy nos enseñaron que las raíces de amargura generan enfermedades. No, tremendo. Hay cosas que vos estás guardando, le digo, que están explotando, por eso tu corazón se está manejando como se está manejando. Por eso no le encontramos la vuelta a lo que estás pasando, por eso tantos médicos, tantas cosas, porque venían médicos de otros países, nadie le encontraba una respuesta.
Y en el medio de ese restaurante, Dios hizo algo poderoso porque me miró así y se largó a llorar, se quebró, Wow, parecía una niña llorando tremendo. y me dice, hijo, dice, yo fui violada, me dijo, ¿viste? Entonces fue un momento donde uno queda, ¿qué hago, Dios? Y era, no hagas nada, es Dios el que hace en ese momento. Recuerdo que, bueno, fue un momento de silencio, nos fuimos de camino a dejarla en el hospital. Le dije, la acompañó a la habitación, le digo, vieja, le digo, habla con Dios que Él va a hacer el milagro en vos. Y sabés que ella pasó esa noche hablando porque al otro día fuimos a visitarla y no la encontramos en la habitación. Ya estaba en la sala de espera con el bolso para venirnos a La Pampa de vuelta porque Dios había obrado en Qué eso. locura, ¿verdad? Así que a veces es una locura, pero es real. Sí, es verdad. Es muy cierto. Gloria a Dios. Y así podría contar como enfermero un montón de cosas que vi, que hablábamos con muchas personas. Hoy tengo una barbería y también hago mucho hincapié en esto, en cómo está tu corazón, cómo está tu alma, Claro, y sí. que tenés un padre que realmente te ama. Tremendo, bueno. Tremendo porque es como vos decís, hay mucha gente que está pasando por cosas difíciles, dolores difíciles, tormentas por dentro difícil, por no hablar, por no uno contar todo lo que está pasando. Así que tremendo y bueno, este es un tiempo donde es como vos decís, tenemos que acercarnos a Dios como Como padre, conocerlo como padre. Aprendamos a ser hijos. Claro, aprendamos a ser hijos y sacar todo lo que uno lleva por dentro, confiar en Dios para uno ser verdaderamente libre y dejar de arrastrar tantas cosas de Tantas gusto, cosas, ¿viste? ¿no? Mm, Yo creo que ahí está el pie. Dios mm, como padre abarca todo, sí, porque Él es el que te va a cuidar, el que te va a salvar, el que te va a prosperar, el que va a hacer todo en tu vida. Entonces, si yo no aprendo a ser hijo, me estoy claro. perdiendo la parte más linda y más grande de Dios. No, tremendo, ¿verdad? Bueno, ya antes de estar despidiéndonos, ¿algún consejo que le quieras dar a todas las personas que están del otro lado, a la juventud, algo que le quieras decir? Y mi consejo es ese, hablen, busquen a una autoridad espiritual, líderes de la iglesia, pastores. Si por ahí alguien lo está mirando y nunca te acercaste a la iglesia, pedí ayuda, siempre vas a encontrar a alguien cercano, porque Dios es cercano, entonces siempre alguien en tu entorno va a conocer a Dios. Para decirte que no estás solo, que Gloria a Dios. tenés un Padre que realmente te ama, no se compara con el Padre terrenal, sino que va más allá y Él realmente te ama y no falla. Él no te va a dejar a pata y habla. Y si estás sufriendo alguna enfermedad y no sabes cuál es el foco por cuál se produjo, de dónde viene, habla. Haceme caso, habla, porque puedes ser libre. Dios puede mostrar tu milagro, puede manifestar su poder en tu vida a través de tu boca, a través de lo que vos hables. Así que es eso. Tremendo, amigo. Bueno, para ir despidiéndonos, te voy a pedir si puedes orar por todas las personas que van a ver este video, Amén. para ahí orar por ellos. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento que hemos Amén, pasado. Señor. Gracias por este video, papá, que podemos realizar. Amén. Gracias por las personas que lo están viendo del otro lado, Señor. Y hoy, Señor, te presentamos Amén. todos estos hijos que te están viendo, papá. Amén, Señor. Declaramos que toda persona que vea este video, Señor, ya no será igual su vida, Señor, sino que entenderá con claridad que tiene un Padre que lo ama, que nunca lo ha abandonado y nunca lo va a hacer, Señor. Amén. Aún personas, Señor, que estén pasando por enfermedades, Señor, a través de este video, Señor, encuentren, Señor, un sanador, encuentren en quién haces milagros, Señor, que sea la manera de acercarse a vos Amén, y decir Señor. que tú nunca lo has abandonado, Señor. Gracias, Gloria a Padre, Dios. por todo esto. Gracias, Señor, por esta invitación, por este día Amén. y por lo que has hecho y lo que harás a continuación, Señor, durante todo este tiempo, papá. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, amigo, Dios te bendiga mucho. Igualmente, gracias. Gracias por venir. Y bueno, estamos contentos, agradecidos con el Señor porque Él prepara estas cosas y todo lo que hacemos es para que, así como Dios salvó nuestras vidas, también salve tu vida, salve tu familia. Y si usted presta atención, Dios nos llevó a hablar de un Padre. Dios es Dios, pero también es nuestro Padre Celestial. Amén. Y tenemos que entender que tenemos un Padre presente, pero que
nos tenemos que acercar y abrirle nuestro corazón. Dios te bendiga mucho. Compartí este video con algún familiar, con algún amigo, con alguien que vos sepas que esté necesitando del Señor, para que, bueno, para que en este tiempo Él se acerque a Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos el próximo video. Amén. Listo. Gloria a Dios. No, me dijiste que había quedado 3 segundos quieto. ¿Vamos a tomar unos mates? Hacía calor ahora en el sol.